Buenos días, profesora. En esta oportunidad mi nombre es Genaro Rivera y voy a hablar sobre algún tema de la carrera, que en este caso es las bases de datos. Ahora, primero, ¿por qué voy a hablar de la base de datos? En los últimos 5 años se ha visto estadísticas en la cual todas las bases de datos llegan a influir en diferentes especializaciones de la carrera, ya sea Big Data, inteligencia de negocios y diferentes tipos de especializaciones. Ya. Vamos a empezar con una pequeña previa definición, que en este caso sería qué es un dato y qué es una información. Mucha gente confunde esos términos y piensan que son iguales o similares. Ahora, ¿qué es un dato? Un dato puede ser un número en sí, por ejemplo el 5, pero ese dato no me dice nada, a diferencia de una información, que es el complemento de un dato. Por ejemplo, 5 personas, eso ya es una información que ya son 5 personas. Ahora, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de información que está junta o reunida y que tienen un objetivo en común. Por ejemplo, en una empresa están todos los datos de las ventas, y eso en qué nos va a ayudar, en mensual, anual o quincenalmente la empresa nos va a dar reportes en base a esos datos para que lo va a transformar en información y se lo entregan a los gerentes para ver de qué manera está trabajando la empresa. Ahora, muy aparte de lo que son las bases de datos, que es como vuelvo a repetir, es un conjunto de información que tiene que ver tanto con nuestra carrera. Las bases de datos, ¿dónde se encuentran? Una base de datos lo podemos tener en un papel, lo podemos tener en una hoja de Excel o en diferentes lugares, pero una base de datos debería de estar dentro de lo que es un sistema gestor de base de datos, o en inglés un Database Management System. En este caso, las más conocidas, que son Oracle, MySQL, SQL Server, PostgreSQL, y hay infinidades de sistemas gestores de base de datos. Ahora, mucha gente también confunde ¿cuál es la diferencia entre una base de datos y un sistema gestor de base de datos? La diferencia es esta: las bases de datos están dentro de los sistemas gestores de base de datos. ¿Y por qué están dentro de los sistemas gestores de base de datos? Porque dentro de estos se pueden realizar diferentes acciones, como lo son consultas, insertación de datos, eliminación de datos y creación de nuevos datos, y diferentes actividades que se pueden hacer dentro de la base de datos. Ahora, ¿cómo se pueden hacer este tipo de acciones? Simple. Hay un lenguaje que, en este caso, dentro de lo que es la programación, hay diferentes tipos de lenguaje. Lenguajes de programación, que sean Java, C++, C#, lenguajes de marcado, como lo son HTML, y en este caso son lenguajes de consulta, ¿qué es lo que vamos a usar para las bases de datos? Que son el lenguaje general para las bases de datos relacionales. Hay bases de datos relacionales y bases de datos no relacionales, pero en este caso voy a hablar de lo que son las bases de datos relacionales. Para las bases de datos relacionales existe un único lenguaje que es universal, que en este caso es el lenguaje SQL, que es muy diferente al sistema gestor, que también tiene el mismo nombre, que es SQL. Ahora, ¿en qué nos va a ayudar este lenguaje SQL? Que con este lenguaje SQL vamos a poder tener sentencias con las cuales vamos a poder ingresar a la base de datos y obtener ya la información procesada. El lenguaje SQL, con una pequeña historia, está basado en lo que es el álgebra relacional. Ahora, esto de las bases de datos, luego, ¿en qué nos va a ayudar? Teniendo esa información de las bases de datos, esa información va a pasar por un cierto proceso de limpieza y de aclaración de datos, y todo eso se va a guardar en un data warehouse. ¿Qué es un data warehouse? Un data warehouse es llamado a aquel lugar en el cual va a llegar todo tipo de información de la base de datos, pero ya limpia. ¿Para qué? Para que esa información se tenga guardada ahí y luego, mediante otro proceso, se extraiga esa información mediante lo que es una de las especializaciones, que es minería de datos. ¿Qué se va a hacer? O llamado data mining. ¿Qué se va a hacer en esto? Se va a extraer toda esa información ya lista y se lo va a entregar de una manera mucho más limpia a las diferentes empresas. ¿Y esto en qué nos va a ayudar? Ya que luego va a venir otro tipo de especialización, que son la inteligencia de negocios. Ahora, la inteligencia de negocios va a ayudar siempre a toda empresa. ¿Por qué? Porque la inteligencia de negocios nos va a ayudar
a tener muchas más ventajas competitivas teniendo todos esos datos que tenemos. Por ejemplo, una empresa o un banco desea saber en qué ciertos tiempos las personas crean muchas más cuentas bancarias. Todo eso va a salir a partir de todo lo que va a ser la base de datos y toda esa información que está guardada dentro del Data Warehouse. Y eso en estos años es muy importante. Toda empresa ahora tiene mucha influencia en todo lo que es el Data Warehouse y luego lo que viene a ser la inteligencia de negocios. Bueno, esto es un pequeño resumen de lo que quería explicarles, que son las bases de datos. Espero que les haya ayudado y muchas gracias.